Vamos a hablar ahora sobre la programación lineal, que es la técnica de programación matemática de la que hemos hablado. La programación lineal es una herramienta para resolver problemas de optimización en la que se trata de maximizar o minimizar una función lineal. Como les decía, una función lineal es una función con todas las variables elevadas a 1 solamente, ¿no? A esta función lineal se le conoce como función objetivo, ¿no? Y hay variables, las variables son variables de decisión. Estas variables deben satisfacer un conjunto de restricciones, como lo vamos a ver a continuación con un ejemplo, ¿no? Cada restricción, cada ecuación de restricción puede ser una ecuación o puede ser una inecuación, ¿no? Y por otro lado, las variables nunca son negativas. Las variables siempre deben tener valores positivos, ¿no? Hay métodos de solución, ¿no? Lo importante es que cuando se encuentra una solución hay una región factible que se llama así, como en el ejemplo que les ponía en la introducción a esto, que es la campana, es en 3 dimensiones. Una región factible es una región en la que cualquier punto de esa región es una solución viable para, o sea, sí da una respuesta factible a lo que se plantea, ¿no? Sin embargo, la solución óptima es una sola, es aquella que maximiza el rendimiento de la función, ¿no? Es el punto es aquel punto en la región factible donde la función objetivo toma su mayor valor en el caso de maximización o su menor valor en el caso que la función busque minimizar algo, ¿no? Bueno, ¿cómo se establece un problema? ¿Cuál es la forma de un problema de programación lineal? Así como lo vemos aquí, ¿no? Primero tenemos la función objetivo, que tiene esta forma, como les decía, es una función que no es cuadrática, ni cúbica, ni nada, es una función lineal. Todas las variables son lineales. Y aquí está el objetivo de la función, puede ser minimizar o maximizar la función, minimizar el valor de esa función que se quiere hallar o maximizar, ¿no? Z es el costo total, ¿no? De la función, ¿no? Luego están las constantes, las restricciones, ¿no? Se le llama como subject to, sujeto a. ¿Sujeto a qué? Estas restricciones que están aquí son un conjunto de restricciones, que también son ecuaciones lineales. Tienen unas constantes, tienen unas variables, y unas constantes aquí a la derecha, ¿no? También. Y por otro lado están los límites, es decir, ¿qué límites tiene la variable? En este caso, estamos hablando, si es programación lineal, es no negativo, ¿no? Entonces todas tienen que ser valores positivos, ¿no? A las variables normalmente se encuentra asociado unos costos, ¿no? Que están aquí, multiplicando las variables, los valores de las variables, ¿no? Esto se puede formular en forma de matriz, en forma canónica, o en forma de matriz, ¿no? Por lo pronto vamos a ver primero la forma de matriz, ¿no? Aquí está, digamos, la formulación en forma de matriz de la función objetivo. Es una matriz de C transpuesta, de donde están todas las constantes, aquí, y aquí están todas las variables. Y eso justamente, esto mismo, nos da esto mismo que está aquí, ¿no? Luego está esto de aquí, ¿no? Que se puede representar de esta manera, donde A es una matriz de este tipo, que está aquí, X es una matriz de tipo y B una matriz de este tipo. AX igual a B, bueno, nos daría este conjunto de ecuaciones que están aquí. Y luego las restricciones los límites
¿no? Se puede también definir como dos matrices, donde el límite inferior de todas las variables es 0 y el límite superior, upper bound, el de la izquierda es lower bound, el de aquí sería upper bound, son infinitos, o sea, puede ir el valor de x sub i hasta el infinito, ¿no? También puede haber restricciones que son inecuaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, estamos viendo que esto es una inecuación, ¿no? Eso puede ser también, o sea, no necesariamente tienen que ser igualdades como en el anterior caso. Podría ser inecuación menor igual o mayor igual, ¿no? En el caso que sea menor igual, bueno, esto solamente como cultura general sobre todo este tema de programación lineal, pues esto se puede convertir, digamos, para que sean variables de holgura, ¿no? Con este truco, ¿no? Digamos, se les agrega unas variables aquí para que esta inecuación se convierta en una igualdad, y en este caso, más bien se le resta para que la inecuación se convierta también en una igualdad, ¿no? Un ejemplo para ir básicamente más rápido a entender qué cosas es la programación lineal y cómo funciona. Aquí está este ejemplo, ¿no? Una tienda de departamentos encarga a un fabricante fabricar pantalones y vamos a ver aquí están pantalones y casacas, ¿no? Blazers. El fabricante tiene para hacer todo esto 750 metros de algodón, de tela de algodón, y 1000 metros de tela de poliéster, ¿no? De eso dispone, esos son los materiales que tiene. Bueno, y ahí se explica aquí en este enunciado que cada pantalón requiere 1 metro para su fabricación, 1 metro de algodón y 2 metros de poliéster, y cada casaca necesita 1,5 metros de algodón y 1 metro de poliéster. El precio con el que se piensa vender, digamos, los pantalones, o sea, es $50 y las casacas $40. Y acá viene la pregunta, ¿no? Fíjense, hasta ahora lo que tenemos es, primero nos han hablado de las restricciones, ¿no? O sea, la forma de cómo se fabrica, primero, cuánto disponemos de material, que no es material infinito, es un material que se va a acabar, ¿no? No podemos gastar más de este material porque no es posible, ¿no? Entonces las restricciones, digamos, acá las podemos encontrar aquí arriba, ¿no? En esta segunda oración, este segundo párrafo. Y por otro lado, aquí está ya, digamos, se podría decir, las ganancias, digamos, que se piensan obtener, ¿no? Entonces aquí están las ganancias que se piensa obtener, ¿no? En este caso de aquí. No, disculpen. Esto, aquí está, ¿no? Acá viene la pregunta, ¿no? ¿Qué cantidad de pantalones y de casacas el fabricante debe hacer a las tiendas, debe proporcionar a las tiendas, de manera que se obtengan la mayor cantidad de ventas? Es decir, debemos fabricar la mayor cantidad de pantalones y de blazers. Pero, ¿cuántos pantalones y cuántos blazers? No sabemos. Claro, si fuera por cuestión de ventas, pues nos conviene vender pantalones porque son más caros, ¿no es cierto? Cuestan $50, en cambio los blazers se venden a 40. Pero hay restricciones, no todo puede ser pantalones. Bueno, entonces vamos a analizar. Analizando esto, pues tenemos el siguiente cuadro, ¿no? De algodón tenemos 750 metros de algodón, ¿se acuerdan? Aquí dice 750 metros de algodón. Y tenemos 1000 metros de poliéster, ¿sí? Tanto los pantalones, los pantalones y los blazers tienen una estructura de con cuánto material hacerse, ¿no? Entonces aquí tenemos los pantalones, se hacen con 1 metro de algodón y 2 de poliéster, y los blazers con 1,5 de algodón
y 1 de poliéster, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos pantalones vamos a hacer? ¿Cuántos blazers? De manera que no se sobrepase esta cantidad máxima que tenemos aquí, ¿no? Los 750 de algodón y los 1000 de poliéster. Muy bien. La función objetivo tendría que ser esta. Sería maximizar, porque nos están pidiendo la maximización de la producción, de la productividad, ¿no? Sería 50x más 40y. ¿Por qué? Porque esta es la cantidad de pantalones por los $50 que vamos a los cuales vamos a venderlos. Y esta es la cantidad de blazers, ¿no? La cantidad de blazers por 40, porque es el costo el precio de venta, digamos, de las casacas. Entonces, ¿cuántas X y cuántas Y vamos a fabricar? Eso es lo que tenemos que hallar. Entonces acá vienen las restricciones, ¿no? Las restricciones se le denomina como esta, en castellano sería, como esto de aquí, sería sujeto a, subject to, en inglés, ¿no? Entonces, si se fijan bien, aquí lo que tenemos es esto que está ya en el cuadro, ¿no? Es este 1, ¿no? Aquí tenemos esto de aquí, le voy a poner con otro color, ¿no? Le voy a poner con color azul. Entonces, la cantidad de algodón que se fabrique no puede ser mayor de 750. O sea, todo lo que se fabrique no puede exceder la cantidad de algodón. Entonces acá ya tenemos una restricción, ¿no? No se puede exceder el 750, menor o igual a 750 ¿de qué? De lo que entre para fabricar pantalones, que es 1 metro por pantalón, y de lo que entre para fabricar casacas, 1,5 por cada casaca. Y lo mismo con la otra para el poliéster, ¿no? Que no puede exceder 1000. Entonces ya tenemos armadas las restricciones y aquí están los límites, ¿no es cierto? X y Y no pueden ser valores negativos, no podríamos fabricar menos 10 pantalones o menos 30 casacas, ¿no? Tienen que ser valores positivos o iguales a 0 en todo caso. Entonces, bueno, esto que está aquí ya es nuestra formulación de programación lineal, ya le tenemos el problema formulado. Hay formas de hallar esto, hay muchos métodos, dependiendo del número de variables. Si las variables son pocas, podemos resolverlo gráficamente, incluso, por ejemplo, aquí tenemos solo 2 variables, simplemente le damos al eje X a la variable X la ponemos en el eje horizontal y Y en el eje vertical y obtenemos la solución. Gráficamente podríamos resolverlo, pero cuando son 4, 5, 6, en la vida real estos problemas pueden ser miles de variables, es imposible. Hasta un cierto número de variables también se podría resolver manualmente con un método que se llama, lo voy a escribir por aquí, que se llama el método simplex. El método simplex es un método para resolver manualmente un problema de programación lineal. Pero bueno, tiene un límite también. Entonces, todos estos problemas, cuando ya exceden un número de variables, se tienen que resolver computacionalmente. El problema es insertado, por eso tiene que ser usado, por ejemplo, MATLAB, ¿no? Hay otras interfaces, otros programas, digamos, aplicaciones que se pueden usar para resolver este tipo de problemas. Lo importante es saber formular el problema. Una vez que el problema está formulado, se escribe de acuerdo a la sintaxis del programa que se use, lo que se necesite, y nos da una solución. Bueno, vamos a resolver esto primero gráficamente, ¿no? Si son este tipo de inecuaciones, pues esto en realidad es una pendiente, ¿no es cierto? Vamos a suponer que x es igual a 0, entonces y sería menor o igual de 750 entre 1.5. Y suponiendo que y ahí tenemos un punto en la recta,
el otro punto de la recta lo hallamos haciendo y igual a 0. Si y es igual a 0, x menor o igual a 750. Y así por el estilo vamos armando la solución, hallando las pendientes, y nos va a dar estas rectas, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que les decía sería, perdón, aquí 600, 800 sería 1000. Bueno, entonces aquí estamos, la recta roja es la que corresponde a la primera restricción, ¿no? Y la recta verde corresponde a la segunda restricción, ¿no? Entonces, la recta verde, digamos, lo que da, y lo voy a pintar de verde aquí, lo que nos da es un área. Toda esta área que está aquí es todo el área, digamos, dentro de la recta verde. Sí, porque como es menor o igual, es una restricción menor o igual, esta vendría a ser de la segunda restricción. Y la recta roja, que es de la primera restricción, nos da, y lo voy a pintar así un poco para que se note la diferencia, nos da toda esta área que no pasa del 0 tampoco. Entonces finalmente lo que tenemos es esta área de aquí. Esta de aquí es la región factible. Es la región factible. Es decir, cualquier punto dentro de esta área, cualquier punto es parte de la solución. Cualquiera es válido. Cualquiera de estas satisface las restricciones. Si nos ponemos en un punto fuera de esta área, ya no se satisface las restricciones. Ahora, la cuestión es, ¿cuál de estos puntos es el mejor? ¿No? Eso es difícil de decidir, digamos, pero en este caso, digamos, bueno, ya sabemos, yo ya sé que la respuesta es esta de acá, porque es este punto que está aquí, ¿no? Que están viendo, donde x es 375 y y 250, ¿no? Y este es el método gráfico, digamos, para poder resolver, digamos, este tipo de problemas. Muy bien. A continuación vamos a ver algunos problemas, ¿no?, que son interesantes para introducirse después en los problemas de red. Entonces vamos a hablar primero del problema de transporte, que es otro problema típico para resolver, es un problema de los típicos, digamos, para resolver con programación lineal, ¿no? Y ustedes se estarán preguntando por qué estamos resolviendo problemas de fábricas, de industrias, problemas de logística, que tiene que ver con las redes. Efectivamente, la programación lineal, digamos, y este tipo de técnicas surgieron del mundo de la investigación de operaciones, que es el mundo de los ingenieros industriales, ¿no? En este mundo, digamos, de los ingenieros industriales, ¿no?, existen, digamos, una serie de problemas a resolver que han dado pie a la creación, digamos, de estas técnicas matemáticas, ¿no? Y bueno, sino que las telecomunicaciones han hecho uso luego, y no solamente las telecomunicaciones, una serie de ciencias y tecnologías han hecho uso de estas programaciones, de la programación matemática, para resolver sus propios problemas. Pero es interesante esto para poder explicarles un poco mejor en qué consiste y ir avanzando, digamos, en el conocimiento de esto. Muy bien, el problema de transporte. El problema de transporte consiste en que hay unas cantidades de un producto, ¿no?, unas ciertas cantidades de un producto que están en unos almacenes, en unas localizaciones, ¿no? Voy a ponerlo esto mejor con este grosor, ¿no? Unas ciertas localizaciones, digamos, ¿no? Y estos productos tienen que ser enviados a otro sitio. Tienen que ser enviados aquí a la derecha, por ejemplo, a unas tiendas. Vamos a suponer que todo lo de la izquierda son fábricas de automóviles. Esto tiene que ser enviados
a unos concesionarios, unas tiendas de automóviles para que sean vendidos. La pregunta es, ¿por dónde se transporta? ¿Cuáles son? Para ahorrar, digamos, lo más que se pueda, ¿no? Entonces aquí aparece este concepto que es el costo de usar un camino, de usar esta ruta, ¿no? Por unidad, ¿no? Entonces, digamos, si utilizo yo esta ruta para transportar X unidades de las de aquí, de las 60, digamos que utilizo 20. De las 60, cojo 20 y estas 20 las voy a transportar por aquí. Vamos a suponer que yo decido eso, ¿no? Bueno, pues ahora el costo total de haber hecho esto va a ser 20 por 2. Porque por cada unidad me ha costado 2. Y así sucesivamente. La pregunta que surge es, ¿cuál es la mejor distribución de estas cantidades? ¿Qué cantidad debo transportar de A hacia C, de A hacia D, de A hacia E? De manera que todas las existencias que están a este lado de aquí las pueda trasladar todas hacia el lado derecho, ¿no? Bueno, entonces la forma de resolverlo, aquí está el mismo problema, lo vamos a hacer aquí, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, vamos a considerar, digamos, que cada enlace, que cada posibilidad, digamos, es una variable. Por ejemplo, las unidades, el número de unidades que se envíe de A hacia C, que se llamen así, X a C. X a C sería, ¿qué es lo que vamos a hallar? Todavía no sabemos. ¿Cuántas unidades se envían desde A hacia C? Todavía no lo sabemos, se va a llamar X a C. ¿Cuántas unidades de X de A a D? Pues se va a llamar X a D. Y así sucesivamente. A cada uno le vamos a poner un nombre, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver esto, ¿no? Digamos, ¿cómo se plantea? Primero la función objetivo, ¿no? La función objetivo, que es minimizar, porque es un problema de costos, tenemos que reducir el costo de ese transporte, ¿no? Aquí vamos a juntar, digamos, todas las posibilidades de transporte, porque todavía no sabemos cuáles son los valores de X que se van a emplear. Eso es algo que va a hallar la programación lineal. Entonces aquí vamos a poner de esta manera. Sería el primer enlace con su respectivo costo, más el otro, el X a D, perdón, con su respectivo costo que es 3, pero acá voy a borrar esto, ¿no? Más 3 X a D, que es el segundo, más 1 X a E, pero bueno, el 1 no se escribe, entonces X a E, más, bueno, los otros tres enlaces que provienen desde B, que sería 3 X BC más 4 XBD más 2 XBE. Listo. Entonces esta sería nuestra función objetivo, ¿no? ¿Por qué hemos hecho esto? Porque no sabemos exactamente cuáles son los valores que van a tomar las X, ¿no? No tenemos idea de qué valor va a tomar al final X a C, por ejemplo. Justamente eso es lo que vamos a hallar y por eso lo hemos puesto en forma de variable. Entonces, el número que se halle se va a multiplicar por su respectivo costo, por 2 en este caso, en el caso de X a C, por ejemplo. ¿No? Muy bien. Continuamos ahora con las restricciones, que las voy a poner con otro color para diferenciarlos un poquito. Vamos a ver si la letra mejora.
Bueno, sujeto a, y estas serían ya las restricciones, ¿no? Una primera restricción sería, primero, todo lo que sale desde A, hay 60 unidades, A tiene 60 unidades. Esas 60 se tienen que enviar hacia la derecha. No sabemos en qué cantidades, pero esas 60 se tienen que agotar. Los 60 automóviles tienen que salir de la izquierda y tienen que repartirse hacia todas las dependencias que están a la derecha, ¿no? Entonces, todo lo que sale de A tiene que sumar 60, por lo tanto. ¿Qué es todo lo que sale de A? Sería X a C más X a D más X a E. Todo esto tiene que sumar, tiene que ser 60. No hay otra alternativa, ¿sí? Lo mismo con B, ¿no? Sería todo lo que sale de B tiene que sumar 40. No hay otra manera, ¿sí? Entonces acá sería X BC más X BD más X BE. Así estamos sumando todas las unidades que salen desde B. Y esto tiene que ser igual a 40. ¿Sí? Entonces, estas restricciones de aquí se le considera como las restricciones del origen. Bueno, las otras restricciones les voy a poner con otro color también para diferenciarlas. Las restricciones de los destinos. Vamos a fijarnos en el nodo C. El nodo C de la derecha, ¿cuántas unidades tiene que recibir? Tiene que recibir 30. Es decir, todo lo que llega hacia C tiene que sumar 30. ¿Qué cosa es todo lo que llega hacia C? Pues sería esto, X a C, más XBC. Son las dos flechitas, digamos, que están llegando hacia C. Esto tiene que sumar 30. Lo mismo con D. Todo lo que llega a D tiene que sumar 50. Sería X a D más X BD. Esto tiene que sumar 50. Y finalmente todo lo que llega hacia E tiene que sumar 20. Entonces sería X a E más XBE. Sería igual a 20. Y a estas restricciones de aquí les vamos a llamar restricciones de los destinos. ¿No? Muy bien. Finalmente, no nos olvidemos de los límites. Vamos. Los límites son, ya sabemos, que todas las X tienen que ser mayores o iguales que 0. Bueno, disculpen la letra, es un poco difícil, no tengo de repente el mejor lápiz óptico para esto, solamente es una goma, ¿no? Entonces no es tan fácil escribirlo, espero que se pueda comprender a pesar de eso. Muy bien. Este problema que está aquí se puede representar de forma canónica, es decir, resumida, ¿no? Esta forma canónica, si se dan cuenta, tiene justamente coincide con lo que hemos visto, ¿no? Es un conjunto, es una sumatoria de C por X, ¿no? Donde I es el origen, J son los destinos, ¿no? Entonces por eso tiene esta forma así. Es una sumatoria C y J por X y J. Y las restricciones, todo lo que viene de sujeto A para abajo, sería esto que está aquí, ¿no? O sea, es decir, fíjense, ¿no? Estas son las restricciones del origen, de los orígenes, lo que les decía, relacionadas con los orígenes, ¿no?
donde se tiene que hacer una restricción para cada uno de los orígenes, ¿no? Y estas restricciones que son para cada uno de los orígenes, cada una tiene esta forma, ¿no? Es cada origen con sus respectivos destinos, ¿no? Si el origen es i, y los respectivos destinos que van desde 1 hasta el número de destinos que tenga, toda esa sumatoria tiene que ser igual a lo que sale de i, que en este caso es a sub i, ¿no? Y lo mismo ocurre con las restricciones de los destinos, ¿no? J es el destino y lo que en la sumatoria va iterando es i ahora, desde i hasta el número que tenga de orígenes, ¿no? Y entonces se va iterando eso y se va sumando. Todo esto tiene que ser igual a b sub j, que es una constante, que es lo que se espera, es la cantidad de existencias que espera recibir, es un número constante, la cantidad de existencias que espera recibir el nodo j, ¿no? En este caso es importante esta regla de conservación, ¿no? Todo lo que sale de los orígenes tiene que ser igual a todo lo que entra a los destinos. Y aquí está reflejada en esta ecuación. Y bueno, y aquí está finalmente pues los límites, ¿no? Donde todas las variables tienen que ser mayores o iguales que 0. Muy bien. Ahora vamos a ver un problema similar que se llama el problema del transbordo, que esto ya se parece más a una red, ¿no? Es similar al problema de transporte, excepto de que en el medio hay unos nodos de transbordo, ¿no? Como se ve acá en este gráfico. Estos nodos son usados para reenviar los envíos, digamos, de un producto desde orígenes a destinos. Entonces los orígenes están a la izquierda y los destinos a la derecha, ¿no? Bueno, entonces este problema también lo vamos a resolver aquí, ojalá que entre en la pantalla, ¿no? Primero vamos a ver aquí la función objetivo de manera similar, ¿no? La función objetivo ya sabemos que es minimización y vamos a poner acá todos los enlaces, ¿no? Así como hemos hecho con el problema del transbordo, del transporte, ¿no? Entonces acá sería 100 x a c más 150 x a d más, y todos los enlaces los ponemos todos, ¿no? Más aquí vamos a poner 90 xbc más 120 xbd. Luego los de la derecha, ¿no? Sería 100 xce más 130 xcf más 90 xcg más 110 xd 120 xdf más 70 xdg. Bueno, no está también escrito, pero se entiende más o menos lo que estamos diciendo. Entonces ahora vamos a ver las restricciones, ¿no? Aquí vamos a escribirlas arriba. Sujeto a, ¿no? Entonces aquí vamos a poner
las restricciones del origen, es decir, todo lo que está en los orígenes tiene que sumar lo respectivo, lo correspondiente, es decir, todo lo que sale de A, fíjense aquí, todo lo que sale de A tiene que sumar 60. ¿No? Entonces vamos a poner X a C más X a D, todo lo que sale de A. Todo lo que sale de B tiene que sumar 40. Entonces acá sería XBC más XBD. Igual a 40. ¿No? Y estas restricciones de aquí son las de los orígenes, ¿no? Luego todo lo que llega a los destinos, ¿no? Aquí están los destinos, que son 3 destinos. Todo lo que llega a E tiene que sumar 30. Voy a ponerle otro color. No, vamos a poner otro color aquí, que sería el negro, ¿no? Todos los destinos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner XCE más, ¿no? XCF más, no, perdón, XDE sería, no, disculpen. Vamos a esto de aquí. Todo lo que llega hacia E tiene que sumar 30, ¿no es cierto? Entonces XE más XDE igual a 30. Todo lo que llega a F tiene que sumar 50. XCF más XDF igual a 50. Todo lo que llega a G tiene que sumar 20. Entonces XCG más XDG igual a 20. Y estas son las restricciones de los destinos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido es muy parecido todavía al problema del transporte, muy parecido, ¿no? Sin embargo, ahora lo que toca hacer, lo que tenemos que hacer es, o sea, tenemos que preguntarnos si así como está, bastaría, ¿no? Estamos olvidando algo, ¿no? Lo que estamos olvidando justamente es este paso de aquí. Porque así como está, están desconectados a ambos lados, ¿no? Lo que falta justamente es mirar a los nodos que están en el medio, porque ¿cómo controlamos? Por ejemplo, acá llega, aquí tenemos el nodo C, que es un nodo intermedio, ¿no? Entonces aquí podría ser entre los dos, digamos que recibe, sumando los dos, vamos a suponer que entra 40. Y los 3 que salen, porque tiene 3 de salida, vamos a suponer que sumando todos los 3 que salen de aquí, tranquilamente podría pasar, así como está planteado hasta ahora, que esto sume 50. Esto de aquí es posible, imposible, no se debería permitir, ¿no? Como entrando 40 existencias de algo van a salir 50, esas 10 kilas ha hecho. Recordemos que estos son solamente nodos de paso, nodos de transbordo, ¿no? Entonces no es posible. Tenemos que poner restricciones para poder justamente limitar esto, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el nodo C y vamos a analizar. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Lo que tendría que pasar primero es que todo lo que entra al nodo C tiene que ser igual a todo lo que sale del nodo C. ¿Sí? Si entran 40, tienen que salir 40. Si entran 50, tienen que salir 50. ¿Cómo lo hacemos esto numéricamente, aritméticamente? Bien sencillo. Tomamos todo lo que entra hacia C, ¿no? X a C más XBC
es decir, todo lo que entra a C, menos todo lo que sale de C. ¿Qué es todo lo que sale de C? Sería XC, ¿no? XCF, todo lo que sale de C, XCG. Esto tiene que sumar 0. Y así hemos solucionado al menos en el nodo C esto. Lo mismo hacemos con el nodo D. Todo lo que entra al nodo D, X AD más XBD, todo lo que entra al nodo D, menos todo lo que sale del nodo D, sería XDE más XDF más XDG. Todo esto igual a 0. Y a estas restricciones de aquí se le conoce como las restricciones de transbordo, de los nodos de transbordo, ¿no? Muy bien. Y finalmente, no olvidemos los bounds, ¿no? Que todas las X, no escribir todas ya, mayores o iguales que 0. Puede ser cualquier número real, en este caso todos van a ser enteros, pero mayores o iguales que 0. Muy bien, entonces esa es la forma de cómo plantear el problema de transbordo, ¿sí? Que tiene una forma canónica también, como hemos hablado, una forma resumida, ¿no? La función objetiva es la misma, todos los enlaces se tienen que estar reflejados en la función objetivo. Estas son las restricciones de los orígenes, ¿no? Para cada uno de los orígenes hay que escribir una restricción de este tipo. Si el origen es I, entonces, bueno, todo lo que sale de I hacia la derecha, ¿no? Debe ser esto de acá. Estas son las restricciones de los destinos, que en este caso se está poniendo como menos, pero al final en el fondo va a ser positiva, digamos, la ecuación. Y finalmente las que acabamos de hacer, que son las de transbordo, ¿no? Todo lo que entra, ¿no? Tiene que ser igual a lo que sale, ¿no? Y la misma regla de conservación también que se dio en los nodos de en el problema de transporte. Aquí están los límites también. Bueno, entonces estos son unos ejemplos interesantes, simples, de cómo funciona la programación lineal y para qué puede ser útil. Hay una serie de problemas tipo, estos son 2 problemas tipo, pero hay muchos más, ¿no? Algunas de estas ideas las vamos a aplicar ahora en la siguiente parte, en el siguiente video que vamos a ver, que es ya los problemas básicamente ya de optimización de red, problemas básicos al menos de optimización de red.